arraigado en su justificación. Romanos 8, 33 y 34. Romanos 8, 33 y 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Tú y yo somos escogidos de Dios. Nosotros no escogimos a Dios, hermanos. Dios nos escogió a nosotros. Es un asunto de Él. Nosotros respondimos a ese llamado y también lo aceptamos, pero al final del día es una obra que proviene de nuestro Dios. Un día va a venir un juicio. Cuando Jesús venga por segunda vez, va a haber un juicio sobre la tierra. Todas las personas vamos a ir ante el tribunal de Cristo, los cristianos y los que no conocieron al Señor, ante el gran trono blanco. Ahí va a haber un juicio absolutamente para todos. Pero Jesús, según la palabra, dice que Él nos justificó. ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. O sea, Dios nos justificó antes de tiempo, antes de que viniese ese juicio que está próximo por venir. Cada día que pasa es un día menos para que se cumpla el advenimiento, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué nos justificó antes de tiempo? Por una razón. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere salvar lo más que se pueda a las personas que estamos sobre la tierra. Por eso el llamado tuyo y el llamado mío es que las demás personas conozcan que Jesucristo ha pagado el precio por cada uno de nosotros y puede haber oportunidad de vida si la persona así lo acepta. Pero Dios no actuó de una manera irresponsable, como decir yo te perdono nada más porque sí. Como algún juez que a lo mejor que sea corrupto, le dieron dinero y sacó a alguien que merecía estar en la cárcel. Dios no operó así. No, Dios es un Dios justo, es un Dios santo, y el hombre que había pecado tenía que pagar un precio. El hombre tenía que pagar un precio. Pero a nosotros, como personas que traemos una herencia de muerte después de Adán, no podíamos hacerlos porque ya de entrada existía la imperfección. El Señor metió la ley en el pueblo de Israel como un pueblo escogido, pero no la metió para que pudieran ser salvos por medio de la ley. No, introdujo la ley para condenar al pecado, pero también nos da a entender la santidad y la justicia de nuestro Dios. Por esa causa el Señor Jesús se hace hombre y Él cumple absolutamente toda la ley. Nada de ella dejó de cumplirla. Se cumplieron todas las profecías en Él. Y entonces Él va a la cruz, sufre por cada uno de nosotros y paga el precio, siendo 100% hombre, pero también 100% Dios. ¿Y de qué fuimos justificados? De entrada, nos ha hecho justos el Señor Jesús para nosotros poder tener vida. Nos justificó de ese día de juicio, nos hizo justos para que no muriéramos eternamente. Ahora tú y yo, por la sangre de Jesucristo, tenemos vida y vida en abundancia. ¿Alguien dice amén? Nos justificó de la muerte, pero también le quitó la autoridad al pecado, porque el aguijón de la muerte era el pecado. Y por supuesto, después del juicio, cuando hay un juicio en una persona, ¿qué es lo que viene? Pues viene una condenación y el derrame de la ira de Dios. Va a venir un día sobre aquellos que no son justos. Por eso es muy importante, hermano, que tú y yo entendamos que somos justos. Oye, pero yo me porto mal, yo hago esto, no tengo acuerdos en mi casa, con mis hijos, en el trabajo. Las cosas como que no siempre me salen bien. Hermano, yo te digo en el nombre de Cristo Jesús que tú eres justo. Eso marca una diferencia muy amplia, muy grande, muy alta en el caminar que tú debes tener día con día. Y de eso vamos a hablar el día de hoy.
Usted se tiene que ir de aquí con una mentalidad de vencedor. Y no estoy hablando de que, sí somos vencedores, como el equipo de fútbol, échale ganas y que esto. No, no, no. Hermano, tú y yo somos vencedores. Tú y yo fuimos comprados por Cristo. Por su sangre fue derramada, su preciosa sangre, un alto precio. ¿Sabes cuánto vales tú, hermano? La vida de Dios. Tú vales tanto que Él entregó su propia vida para que tú hoy estuvieras aquí y por toda la eternidad. Es increíble cómo Dios nos ama, tanto Dios nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros somos el cumplimiento de esa promesa. Para ser justificados en Cristo, obviamente, no es como un juez justo, decíamos, un injusto, un juez corrupto. No, se tenía que pagar un precio. Y obviamente la condición que pone nuestro Dios para poder recibir ese galardón de vida se llama arrepentimiento. O sea, que si usted viene un día a la presencia de Dios y le dice y le pides cosas, Él a lo mejor te va a decir: hijito, tienes unas cositas pendientes por allí. Porque hay una relación entre Dios y nosotros. Tiene que haber una actitud de arrepentimiento. Y obviamente este asunto es difícil. Antes de conocer a Cristo era muy difícil venir a arrepentirte. Yo me acuerdo de chavo, a ver si no me dicen cosas, pero me acuerdo bien que yo en la secundaria, en la prepa, me burlaba un montón de los cristianos. Yo no sé tú, y mira dónde estoy. O sea, les aventábamos piedras, les decíamos cosas. Es en serio. Es difícil reconocer, tener una actitud de arrepentimiento delante de la presencia de Dios por sí mismo, porque el común denominador de todo el mundo precisamente es el pecado. Las leyes que nosotros tenemos como hombres ahora en esta tierra son unas leyes light, que el juez dice: no, pues es que yo hice lo mismo y cómo voy a condenar a este, entonces lo perdona, ¿no? Pero las leyes de nuestro Dios son en verdad muy justas y muy estrictas. Por eso Cristo tuvo que venir. Tú y yo estamos aquí, hermano, porque el Espíritu Santo vino un día y nos convenció. No es que tú o la tía religiosa, la abuelita súper religiosa, que siempre hay una en la familia, no necesariamente es hija de Dios. Solamente tiene una actitud religiosa. Su alma tiene una actitud muy religiosa. Pero usted está aquí no porque alguien le haya tirado un bibliazo y ya arrepiéntete, pecador. No, nosotros estamos aquí porque el Espíritu Santo nos trajo a este lugar. Algunos de un modo, algunos de otro modo, algunos con un montón de necesidad, algunos a lo mejor porque tuvieron un sueño, algunos otros porque les compartieron la palabra. Yo me acuerdo cuando me compartieron la palabra en la escuela, en la universidad. Obviamente yo no tenía ningún razonamiento sobre las escrituras. No sabía ni qué onda, así como tú, pues que no sabíamos. Pero un día me hablaron y yo dije: sí quiero. Es decir, el Espíritu Santo hace una obra en nuestro interior y nos trae a arrepentimiento. Y entonces venimos delante de la presencia de Dios y hoy estás aquí. Es decir, este es un asunto de Dios y no es un asunto tuyo. No significa que no tengas que evangelizar. No. Nuestra gran comisión es ir a evangelizar, y a cualquiera que no conoce a Cristo, que lo tenga como su Señor, como una oportunidad en su vida. Por eso la Escritura dice en Juan 16: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que si hay problemas en tu casa, si hay algún enemigo por ahí, o es más, a ver, hermanas, no vaya a agarrar y tirarle la Biblia a su marido para que entienda. No haga usted eso, porque se va a poner peor, se va a poner como energúmeno. Pero si usted le dice: Espíritu Santo, te pido en el nombre de Cristo que convenzas de pecado al feo de mi marido, ¿qué crees que va a hacer el Espíritu Santo? ¿No lo va a hacer guapo?
pero sí lo va a convencer de pecado. Es mucho más efectivo la obra del Espíritu Santo que cualquier estrategia que usted quiera implementar en su casa. 1000 veces, millones de veces. Si el patrón está queriéndose pasar de lanza, lo que usted tiene que hacer: Padre, envía tu Espíritu, Señor, y aplácalo, Dios, porque está actuando imprudentemente. Nosotros no vamos a las manifestaciones y rompemos cosas para que se nos den nuestros derechos. No, nosotros tenemos un derecho en los cielos y el Espíritu Santo es el que nos guarda día con día. ¿Alguien dice amén? Ese es nuestro llamado. Si hay un vecino canijo que luego quieren hacer cosas, usted tiene que acudir al Espíritu Santo, porque Él es el que redarguye. Algunos que tú pensabas que eran enemigos tuyos, bueno, sí lo eran. ¿Qué crees que hace el Espíritu Santo? Los trae a los pies de Cristo. Y no, tú no puedes agarrar y decirle: es que me hiciste esto, es que me... No, bienvenido, bienvenido. Hay una gran diferencia entonces entre la obra del Espíritu Santo y la obra del diablo. El diablo te va a condenar para que mueras, pero el Espíritu te va a convencer de pecado para que te arrepientas y para que tengas salvación. Principio número 1 de esta mañana, ya tarde creo, no, mañana. Principio número 1, Jesús es el que justifica. Repito conmigo: Jesús es el que justifica, nadie más. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. A ver, lo que está diciendo aquí es que si nos amó cuando aún éramos pecadores, ¿cuánto más ahora que estamos reconciliados con Él? A ver si me explico. Si tienes una bronca para con Dios, ahora es más fácil que te reconcilies con Él. Lo que está diciendo este versículo, que hay una reconciliación y para siempre, una. Pero en el ir y venir de los días, usted de repente se puede equivocar y sentir una separación con Dios. Pero no significa que usted no sea hijo de Dios, no. Usted sigue siendo hijo de Dios, está reconciliado para salvación, pero en la relación del día a día puede haber un distanciamiento. ¿A alguien de aquí lo han mandado a dormir a la sala? ¿Algún varón valiente que diga amén? Bueno, no es cierto. Hermanos, puede pasar en nuestra casa, hasta en las mejores familias cristianas, hasta en las más ungidas familias cristianas. La familia sigue existiendo, pero puede haber un pleito y de repente la mujer te dice: no te quiero ver. Pero no significa que no seas su marido. Igual con los hijos, se pueden enojar los papás con los hijos con los papás, se pueden distanciar, pero no significa que no sean familia. Lo mismo pasa con el Señor. En el Señor va a existir una relación de todos los días y tú tienes que entender esto. Dios no es ningún ídolo, porque algunos se hacen a la imagen, la idea de que Dios es alguien que está allí, que todo lo perdona o que a lo mejor nada lo perdona. Pero hermano, Dios es como una relación en el matrimonio. Es una relación que se tiene que cultivar, que se tiene que trabajar, que se tiene que prolongar, que nos gusta estar juntos, que nos gusta estar allí, que hacemos cosas juntos. Es exactamente la misma situación. Lo que está diciendo este versículo cuando dice: fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por eso la salvación no se pierde. Hay muchas doctrinas que giran alrededor, que si se pierde, que no se pierde. No, la palabra de Dios es muy clara. La salvación no se pierde. La salvación, usted va a vivir eternamente en la presencia de Dios. Después va a haber galardones en relación al estilo de vida que usted tuvo, las decisiones que tuvo, las obras que hizo, entre otras cosas. Ese es otro rollo. Pero la salvación no se pierde. Lo que está diciendo aquí, que ahora que estamos reconciliados, ¿cuánto más el Señor va a poder hacer algo contigo ahora que estamos con Él?
No significa, por ejemplo, que si tú saliste mal con Dios, imaginemos que saliste mal con Dios o cometiste un pecado, no significa que Dios vaya a morir otra vez por ti para poderte salvar. No, ya estamos en su casa. Él es nuestro papá. Nosotros somos sus hijos. Lo que se restablece es la relación tal y como pasa en una familia. Y en relación a esto, el diablo te quiere engañar y quiere meter ideas raras para tergiversar la palabra de Dios. Porque realmente nuestro Dios es un Dios de gracia y de verdad. El diablo te quiere engañar y te dice, tú tienes que ser perfecto para que tú puedas ser acepto delante de la presencia de Dios. Porque Él se hizo perfecto a sí mismo. Él no le gustó las decisiones que tomó Dios. Que tú elegiste a Jacob en vez de Esaú. No estoy de acuerdo, Dios. Y así un montón de decisiones en la escritura, en el transcurso de la vida. Y Él dice, tú tienes que ser perfecto para que puedas ser acepto delante de la presencia de Dios. Y entonces ahí tienes el cristiano sobreesforzándose en algo que a él no le toca esforzarse. No me malentiendas, no estoy diciendo que te tienes que tirar al pecado. Pero lo que te estoy diciendo es que tú eres salvo por la obra de nuestro Señor Jesucristo y no por ti. Estoy hablando en términos de salvación. Tú eres salvo, tú eres vivificado, tú eres fortalecido por la obra de Cristo en la cruz y el Espíritu Santo que ahora está en medio de nosotros. El diablo te va a decir, tienes que ser perfecto. Y entonces el hermano le empieza a creer al diablo y se esfuerza muchísimo por ser perfecto. Y empieza a hacer las cosas de tal manera que no haya tacha alguna. Pero va a llegar un punto en que el diablo le va a poner una tentación y el hermano va a caer en algo, porque todavía estamos en este cuerpo de corrupción. Entonces sale el diablo. Con que no eres perfecto, entonces no te mereces tener al Dios que tienes, no te mereces tener a la esposa que tienes, no te mereces tener a los hijos que tienes, no te mereces tener el trabajo que tienes, no te mereces el ministerio que tienes. El diablo opera de esta manera porque él es un engañador y es un condenador. Nosotros no operamos así. La medida de tu pecado, hermano, no te va a salvar. Si usted peca poco o peca mucho, no significa que eso lo va a acercar más a Dios o no. No, el pecado ya fue vencido en la cruz del Calvario. La medida de nuestra salvación es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y no nosotros. Cuando usted se enfoca en sí mismo, en decir ahora sí la voy a hacer, entre más alto llega el hermano, más dura va a ser la caída. Repito, estoy hablando en términos de salvación. En términos de día a día con la relación con Cristo, usted tiene que buscar la manera de cada vez más ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero también eso lo da Dios. El diablo quiere que seas perfecto. En cambio, Jesús, observa la gran diferencia. Jesús te perfecciona. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿La qué? La perfeccionará hasta el día de Jesús, de Jesucristo. El Señor Jesús está haciendo en ti en estos días y hasta que Él regrese, perfeccionándote, pero no te quiere perfecto. Es una diferencia muy grande. Él te perfecciona. Tú no eres lo mismo de cuando llegaste a los pies de Cristo al día de hoy. Usted no es lo mismo. No somos lo mismo. No es lo mismo cuando perseguíamos cosas que no tenían sentido. Pero ahora dedicamos un tiempo, mucha parte de nuestra vida, cada vez más a estar en la presencia de Dios. Y ahora te encuentras haciendo cosas que antes no hacías. Antes pecabas en ciertas cosas, ahora dejas de hacer esto por amor a Cristo. Es decir, el Señor Jesús en este tiempo y hasta que Él venga, Él te va a seguir perfeccionando. Ten mucho cuidado, joven, ten mucho cuidado, porque la obra de Satanás es tratar de ponerte el pie para que tú tropieces. No te creas en la obra de la perfección de Él.
No funciona así. Jesús no se va, hermano, cuando tú fallas. No se va, no. Sentimos nosotros que nos alejamos de Él, pero no se va, porque uno falla. Entonces, el problema es que cuando fallas tú huyas. Ese es un problema muy grave, porque recuerda, el pecado y la muerte ya fueron vencidas en la cruz del Calvario. Si Jesús venció a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario, el Señor no se va a ir ahora, porque Él tiene el control de ti. Por eso primera de Juan 1, 8, 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un asunto grave, grábate esto. Es un asunto muy grave no venir a los pies de Cristo cuando fallamos. Tú vas a decir: no es el pecado que ir a no vengo. El pecado ya fue vencido en la cruz del Calvario. El pecado, si le quieres llamar pecado, la gran bronca que el cristiano tiene es que cuando falla, en vez de acercarse a la presencia de Dios, porque aquí dice en su palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, el pecado entonces del hombre es que no venga otra vez a redimirse delante de la presencia de Dios, a limpiarse delante de la presencia de Jesucristo. Ese sí es un pecado. Ese sí es una bronca. Si al fallar te alejas, hermano, y dejas las responsabilidades, botas tu trabajo, botas la familia, botas los hijos, aunque tú me digas que eres el más filósofo, el más ungido, no te ha amanecido. Tienes que venir delante de la presencia de Dios, porque Él está listo para aceptarnos tal y como venimos. De que tenemos que arrepentirnos, sí, Señor, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que doblar rodillas. Padre, perdóname, yo voy a restituir esto, Señor, pero te pido en el nombre de Cristo que me perdones porque tú pagaste el precio en la cruz por mí. Ese tiene que ser el estilo de vida. ¿Por qué se dividen las casas? Porque no quieren perdonar, porque no quieren venir delante de la presencia de Dios y se voltean y se van. El llamado que usted y yo tenemos es el ministerio de la reconciliación. ¿El ministerio de qué? De la reconciliación. Cuando tú entiendes la reconciliación, de que Dios te ha reconciliado para sí mismo, ya no importa lo que está pasando. Lo que me importa es que quiero estar delante de la presencia de Dios. Lo que me importa es que quiero sostener a mi familia. Lo que quiero es sostener a mis hijos. Lo que quiero es trabajar duro para glorificarte a ti y no glorificarme a mí mismo. Si tú haces lo contrario, no te ha amanecido. En resumen, si tienes un problema, Dios te puede salvar porque ahora estás en su casa. Si antes te salvó cuando aún eras pecador y no lo conocías, ahora, ¿cuánto más que estamos en su casa? Principio número 2. Su amor y justificación están disponibles para siempre. Principio número 2. Su amor y justificación están disponibles para siempre. Romanos 8, 33 al 37 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A ver, déle un codazo, pero tenga cuidado. Somos más que vencedores. Dígale al que está a su lado, dígale: somos más que vencedores. Ahorita te voy a explicar esta onda. O sea, ninguna condición o ser creado, ninguna condición, hambre, peligro, condición,
o personaje que haya sido creado, principado, potestad, gobernador, XXX, que Dios haya creado, porque Dios todo lo creó, ninguno tiene la autoridad de quitarnos la salvación y ninguno tiene la autoridad de venir y condenarnos. Ninguno. El único ser no creado es nuestro Dios. El alfa, el omega, el principio del fin, el primero, el último. Él es el único ser no creado. Todo lo demás que existe, que conocemos y no conocemos, no nos puede condenar. Nadie puede venir a decir, pero es que tú. Es clásico en los matrimonios que la mujer se convierte. Pero tú harás esto, le dice el marido. Bueno, pasa un tiempecito, unos meses o unos añitos, y al rato al marido lo vemos también aquí porque también quiere de lo mismo. Nadie nos puede condenar porque Cristo es el que pagó el precio por nosotros. El más alto juez nos ha justificado. El más alto, la medida más alta que existía sobre toda la creación, es el que ahora nos salvó. La frase más que vencedor en Cristo significa: si cuando aún éramos pecadores, póngame atención, si cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más ahora que somos de Él? Cuando pecas, no vuelves a la condición anterior, vienes a la presencia del Padre, no pierdes la salvación, no quedas lejos de Dios, sigues estando en casa. A ver si me explico. Más que vencedores, estamos de acuerdo que Cristo paga el precio en la cruz del Calvario. Y entonces tú te consideras y dices: soy un vencedor. Estamos. Más que vencedores significa que por cuanto antes si éramos pecadores, Él nos amó y nos justificó. ¿Cuánto más ahora que nos reconcilió estamos en su casa? Si ya de por sí éramos vencedores cuando Cristo pagó el precio por nosotros, ¿cuánto más ahora que estamos con Él? Entonces somos más que vencedores. A ver si me capiscan. Más que vencedores no es échale ganas, hijo, ya ahí la llevas. Más que vencedores es que ahora estamos delante de la presencia del Dios vivo y verdadero. Y cuando tú te levantas a decirle: papá, tengo necesidad de ti, ¿cuánto más te va a escuchar ahora que estás delante de su presencia y en su casa? Si antes ni siquiera sabíamos qué onda de Dios, antes no sabíamos que existía, ¿cuánto más ahora? Más que vencedores significa gracia sobre gracia. Y esa gracia nunca va a cesar, va a ser sobre la gracia, más gracia, gracia sobre gracia. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama a ti y a mí de una manera increíble que no podemos entender. Pero Él está ahí para recibirnos, hermano, como tú estás hoy. Si te sientes el apestado, si te sientes el rechazado, te tengo una buena noticia: tú eres más que vencedor. Y si vienes delante de la presencia de Dios, Él te va a abrazar. Él te va a abrazar. La frase más que vencedor en Cristo también significa, para mí lo entiendo, es una invitación a vivir solicitando constantemente la justificación en Cristo. Es vivir constantemente solicitando la justificación en Cristo. Se siente bien gacho cuando uno peca, cuando uno la riega. Que ofendiste a la esposa, que ofendiste a los hijos, que la regaste en el trabajo, que lo que tú quieras. En ocasiones no es fácil venir delante de la presencia de Dios y decirle: perdóname, porque uno se siente como que hipócrita y esas cosas. Pero más que vencedor es acordarte: si fui vencedor porque Cristo pagó el precio, tengo que valorar eso. Y ahora que estoy en su casa, pues ¿cuánto más me va a escuchar? ¿Cuánto más? Repito, no me malentiendan, no vayan a salir los videos ahí cortos sin contexto que van a decir: Paco está invitando al pecado y esas cosas. No la vayan a regar. Si crees en el amor de Dios, acércate confiadamente al trono de la gracia. Si has entendido la obra de Cristo, lo que abarca la obra de Cristo en tu vida,
acércate al trono de la gracia como estás. Es una chulada. Principio número 3. Somos más que vencedores porque el único que podía condenarnos nos rescató. Qué irónico. Así que el cristiano ha de caminar bajo estos principios que te estoy explicando. Punto número 1, Jesús es el que justifica. Punto número 2, su amor y justificación están disponibles por siempre. Punto número 3, somos más que vencedores porque el único que podía condenarnos nos rescató. Si no caminas bajo estos principios, puede ser que estés viviendo en derrota, Puede ser que la medida de tu fe sea lo mucho que pecas o lo no. Que en vez de avanzar retrocedes. Empiezas a juzgar a los hermanitos, al marido. No, mi marido tiene la culpa. Es que no estoy en paz porque esto. Es que el líder fulanito de tal. Cuando tu medida de salvación no es el Señor Jesús, cuando no estás viviendo en gracia sobre gracia, en victoria sobre victoria, en reconciliación con Cristo, se manifiestan estas cosas y es muy evidente. Es muy peligroso caminar así, hermano, caminar sin fe. No puedes enfrentar al mundo, a tus enemigos. Tus enemigos es el mundo, la carne y el diablo. No los puedes enfrentar. Pero Jesús tiene un anhelo ardiente en su corazón que tú vayas y enfrentes a tus enemigos. Tienes que enfrentarlos. Él no siempre quiere que venga, pastor, ore por mí, esto, lo otro. No, usted tiene que crecer, hermano. Tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto porque ya leímos que el Señor nos va perfeccionando continuamente. Es muy peligroso. Cuando Jesús manda a los 70 a sanar enfermos, echar fuera demonios, los 70 regresan y dicen, en Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo. ¿Con qué regresaron? Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hubo una historia en Hechos 19, los hijos de Esceva. 7 hijos tenía un judío, sacerdote principal de los judíos, que echaban fuera demonios. Y en el capítulo 19, verso 15, empezaron a tratar de echar un demonio porque vieron a los apóstoles que echaban demonios y hacían grandes poderes. Y el demonio les responde, dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Sabes por qué pasó esto? Porque ellos no habían recibido al Señor Jesús y no habían creído que Jesús los había justificado y los había hecho perfectos por toda la eternidad. Ellos dijeron, en el nombre del que predica Pablo. Pero tengo una agradable noticia, increíble noticia para usted. Usted puede echar demonios en el nombre de Jesús. Usted puede tomar autoridad sobre problemas que vienen en su casa y los problemas van a tener que retroceder. Pero la posición en la que usted debe de estar no es en la posición, Señor, mira, si tú quieres esto, ¿sabes qué? El Señor quiere que tú te levantes en autoridad. Tienes que hacerle frente a los problemas. Tienes que hacerle frente a los demonios y pararte ahí y decirle, te vas en el nombre de Jesús. Pero si hay un espíritu de duda en tu cabeza, diciendo, ¿me habrá perdonado Dios? La regué y creo que ya no puedo hacer eso que hacía antes. Si usted no está viviendo en la justificación de Cristo, en la santificación de Cristo, en la pureza de Cristo, si usted no está viviendo en fe en esta posición, los demonios se le van a ir sobre su vida y entonces te quiero ver.
Pero cuando usted entiende que Cristo Jesús ha pagado el precio por su vida, téngalo por seguro que los demonios no le pueden hacer frente. Téngalo por seguro que los problemas que se levanten en su casa no le pueden hacer frente. ¿Alguien dice amén? Mira, ¿cómo es la posición de un cristiano? ¿Cómo es la actitud de un cristiano para vivir en esta fe? Te voy a dar un tip. ¿Te acuerdas la última vez que alguien se levantó para atañarte, para culparte de algún mal que tú no cometiste? ¿Te acordarás de algo así? ¿Qué es lo que haces? Espérame, yo no fui, a mí que me esculquen como torito, ¿no? A mí hasta levantas las manos. No, yo no fui. Y peleas y buscas argumentos y buscas la manera de que no te declaren culpable y te esfuerzas. Porque la actitud que tienes es una actitud de inocente. Es una actitud de que tú no hiciste nada. ¿Sabes cómo tiene que ser la fe que tú debes tener en Cristo Jesús y en este mundo y ante el diablo y ante los problemas? Que tú eres inocente en Cristo Jesús. Pero luego decimos, no, yo soy inocente, pero no es una fe activa. Acuérdate cuando te acusaron. Acuérdate cuando dijeron que tú tenías la culpa y tú te pusiste como león. Así te tienes que poner como león delante de los problemas y delante del enemigo. Tú tienes que decir, Jesús me justificó, yo no soy culpable de nada, todo fue pagado en la cruz del Calvario. Por tanto, Satanás, por tanto demonio, tú sales huyendo de este lugar en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Debes tener esta actitud, hermano. Si no tienes esa actitud, si no tienes esta fe, esta convicción, esta esperanza de que tú vas a ser redimido completamente en Cristo Jesús un día, que tu cuerpo va a ser levantado, va a ser glorificado. Si no tienes esta esperanza, no puedes ser purificado todos los días. Pero si tú crees que a pesar de lo que tú eres, a pesar de las debilidades que tienes, te puedes levantar en Jesucristo, entonces los demonios, el mundo, los problemas van a tener que retroceder. Yo te dije en un principio, va a venir un juicio un día. Va a venir Jesús y se va a levantar un juicio ante todas las naciones. Pero te tengo una noticia. Dios está deliberando porque Él es un juez diariamente por causa de tus oraciones. Porque creemos que todas las oraciones que levantamos delante de la presencia de Dios, el Señor las escucha. Así que, de todas las peticiones, hermano, que tú levantas todos los días en tu vida, ¿qué crees que hace el Señor? ¿Las guarda? No. El Señor analiza, escudriña. El proceso de levantar una oración es, llegan a la presencia de Dios. Y el Señor dice, me llegó esta oración el Padre. Y entonces dice la palabra que Jesús está a la diestra de Él. Y dice que no solamente está ahí, sino que está intercediendo por nosotros. ¿Está qué? Intercediendo por nosotros. Entonces Jesús le dice al Padre, es que yo pagué el precio por Él y entonces Él es inocente. Y agarra el Padre y empieza a hacer una revolución en el cielo y a ver, ángeles, fulanito de tal, vete a arreglar ese asunto porque mi hijo está pidiendo una oración y yo obro a favor de aquellos de los que me aman. Es fácil levantar una oración cuando tú no tuviste la culpa. Señor, mira que me están culpando y esto, Señor, haz una obra. Eso es fácil porque la medida de los hombres es la medida del pecado, pero con Dios no es así. Él ya nos justificó. Pero ¿qué pasa cuando tú tuviste la culpa de algo? Y que se haga una pausa aquí. ¿Qué pasa cuando tú tuviste la culpa de algo? Tú vas a hacer esto. Vas a cerrar los ojos. Si te quieres hincar, te hincas y empiezas a humillarte y le vas a decir, Padre, yo tuve la culpa de esto, pero te pido en el nombre de Jesús que restituyas mi casa. Señor, mi negocio
está pasando por dificultades y te pido que tú restituyas la economía, que mandes clientes. Te pido perdón. Lo que yo hice, yo lo voy a restituir, Señor. Pero te pido, Señor, que no venga juicio malo contra mi vida. Todo lo contrario, Señor. Te pido que tú traigas a mi vida, a mi familia, a mis hijos. Y ahí está Jesucristo intercediendo. Él es inocente. Él es inocente. Él es inocente. Y los ángeles los vas a ver. Y los milagros de Dios van a empezar a suceder. Y las cosas van a empezar a cambiar. Aquel que pensaba todo loco, el marido que andaba bien chiflado en el alcohol, de repente ya lo ves sano. Porque los juicios de Dios son todos los días en tu vida. El contexto de lo que te estoy hablando es que si cuando aún éramos pecadores Dios nos amó, nos hizo vencedores, cuánto más ahora que estamos en su presencia, ahora nos hace entonces más que vencedores en Cristo Jesús. Hermano, tú necesitas venir con una actitud de fe, creyendo que Jesús ya te justificó por toda la eternidad. Y si tienes un problema, Señor, te pido otra vez que me reconcilies contigo. Yo te entrego mi corazón otra vez. Pero si te da flojera, pero si no crees esto que la palabra dice, entonces sí hay un problema muy grave. Entonces sí hay un problema. Cuando venimos al Padre con esta fe, Cristo es el que nos justifica todos los días. ¿Qué problema traes, hermano? ¿Qué bronca traes? ¿Cuál es el problema que te está inundando en tu casa? ¿Cuál es el problema que te está haciendo sangolotear y que ahora cuando yo te veía muy hacia adelante, de repente te veo cada vez retrocediendo más? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué problema surgió que dijiste para ti no hay salvación? A la luz de la palabra yo te digo una cosa: hay salvación en Cristo Jesús, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario, hermano. Hay salvación en Cristo Jesús. Pero es que mi hijo está pasando esto. Levántese en oración creyendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Levántese en oración, hermano. Pelee la batalla. Póngase en la brecha por su familia. Dé la cara por su esposa. Dé la cara por sus hijos. Hermano, si Dios te justificó a ti, cuánto más ahora que estás delante de la presencia de Dios. Quítate esa mentalidad diabólica que te dice que tú no vas a prosperar porque a lo mejor la regaste otra vez. El Señor compró una novia victoriosa, una novia que avanza, una iglesia que va y trastorna las ideas del diablo. Trastórnele las ideas al diablo. Oye, pero no es justo que yo venga. No, se acabó. Cristo Jesús pagó el precio. Y usted levántese como varón valiente y crea que el Señor ya le rescató a usted. Hay un montón de cosas que usted tiene que hacer en su vida, y usted lo sabe. Hay un montón de cosas que usted no ha hecho por temor de que Dios no lo vaya a respaldar. Pero se acabó. Usted tiene que salir de aquí con esta convicción, creyendo que Jesús ya le justificó, que Jesús es el que paga el precio, que Jesús es el que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y le tengo esta excelente noticia: usted es inocente. Usted es inocente. Usted ya no tiene que esperar aquel lugar donde sus padres llegaron, en cómo terminaron sus papás. Que si terminaron divorciados, usted no va a terminar así. Que si terminaron con cierta condición, usted no va a terminar así. Que si sus hijos, sus hermanos terminaron en cierta condición, sus hijos no deben de terminar así. Si sus hijos andan en la rebelde, usted se tiene que parar con fe y decirle: Jesús, tú me justificaste. Padre, Jesús se pagó el precio por mí. Señor, te pido que tú traigas otra vez a mi hijo. ¿Y qué crees que va a hacer el Señor? Lo va a traer, hermano. Si el negocio se está cayendo, el Señor va a hacer una obra poderosa en su vida. Si el matrimonio se está cayendo, el Señor va a hacer una obra poderosa en su vida. Pero tiene que creerlo. Tiene que pelear, tiene que enfrentar a sus enemigos.
Y al diablo le tienes que decir, a él no le tienes que decir, mira, Jesús pagó el precio por mí, tú ya no esto, tú. No, al diablo no se le piden explicaciones y usted no le tiene que dar explicaciones. Al diablo se le echa afuera, al demonio se le echa afuera, al problema se le enfrenta, a toda la condición que venga contra su familia, usted se va a poner ahí de frente para topar cualquier cosa que se levante contra usted. ¿Estamos aquí, hermano? Nos ponemos en pie, por favor. La pregunta aquí es, ¿cuál es el problema? La pregunta aquí es, ¿estás operando y viviendo en esa fe de la que te estoy hablando, de que la Escritura dice? Ese es el punto. Se requieren hombres de fe, hombres valientes, hombres que den la cara, la vida por su familia. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Nadie, hermano, nadie nos puede separar. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar, hermano. Nada te puede separar. Que si su mujer o si su marido le empieza a decir, es que ahora que empiezas ahora sí de cristianito hipócrita, no, usted siga adelante. Usted siga adelante. ¿Quién te puede condenar? ¿Quién te puede acusar? Si aquel que te podía condenar se entregó por ti, te justificó, ya no hay nadie, ya no hay quien quede que se levante contra ti. Por tanto, entonces, ahora sí, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted es más que vencedor. Levántese en fe, levántese en autoridad, porque Cristo lo va a respaldar. Cierra tus ojos ahí. Señor y Padre. Señor, yo creo de todo corazón que tú me reconcilias y me justificas. Tú me justificaste una vez y para siempre. Tú trajiste sobre mi vida salvación y en ese momento fui vencedor. Pero ahora que estoy en tu casa, Señor, entiendo que todos los problemas que vinieron, tú estás listo para también justificarme. Entonces soy ahora más que vencedor en Cristo Jesús, porque no hay nada que me separe de tu presencia, Señor. No hay nada. Señor Jesús, te entrego mi corazón, dígaselo. Yo me aferro a ti, Señor. Yo me arraigo a ti. Yo me aferro a tu presencia, a tu promesa. Y aunque los demás digan que no se puede, yo digo que sí se puede. Yo digo que tú lo hiciste por mí. Yo digo que tú pagaste el precio. Yo digo que estás ahí intercediendo por mí. Yo digo que ya mandaste un montón de ángeles alrededor para resolver la situación. Yo lo creo, papá. Amado Señor, si hay alguien que tenga una necesidad específica y quiera operar en este sentido, te pido que pases aquí al frente y empieces a tomar esa autoridad. Vénganse para acá los que tienen broncas. Vénganse para acá. Vénganse. Tomemos autoridad. Porque nadie nos puede condenar. Nadie nos puede condenar.
Señor Jesús, Espíritu de Dios, te pido perdón por mis pecados. Repitan los que están aquí al frente. Te pido perdón por mis pecados. Señor, yo me equivoqué en esto. Me arrepiento de mis pecados. Yo me equivoqué, pero voy a restituir eso, Señor. Yo creo que pagaste el precio por mí. Padre, te pido que alcances esta situación. Explícale cuál es la situación. Es el matrimonio, los hijos, la economía, el trabajo, esto, lo otro. Empiece a explicárselo. Los que están allá atrás también. Señor Jesús, la bronca es esta. Está complicado, Señor, pero yo creo que tú eres mi Salvador y nadie me va a mover de eso. Nadie me va a mover de eso, porque tú eres mi roca fuerte. Tú eres mi libertador. Tú eres Dios todopoderoso, Señor. Si tú me justificaste cuando no te conocía, cuánto más ahora que te conozco, cuánto más ahora que estoy en tu casa. Ven, Espíritu Santo, ven y llena este lugar, Señor. Llena este lugar, Espíritu de Dios. Ven. Si hay algún ministrador que me ayude a orar, por favor. Si hay alguien que me ayude a orar por los que están aquí al frente, por favor. Ven, Espíritu, ven, ven. Ven, Espíritu, ven, ven. Ven, 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 ven. Nos aferramos a tu justificación, Señor. Nos aferramos a tu justificación. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Señor, y llénanos. Llénanos. Llena, Señor. Llena, Espíritu Santo. Ahora entiendo que no es de lo que yo haga ni deje de hacer. Se trata de lo que tú hiciste en la cruz. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Amén. Señor, nos despedimos con tu paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos: amén. Estamos despedidos.